Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Mi nombre es Andrea Duarte y te quiero agradecer por el día de hoy estar viendo este video. Este primer video que estoy haciendo va referente a una historia de una enseñanza que me demoró 14 años en entender y quiero plasmártela en los próximos minutos. Es la historia de cómo atravesé el océano buscando una respuesta, buscando a mi papá y qué fue lo que aprendí a través de esta historia. Soy nacida en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, soy la mayor de tres hermanos y me criaron en su momento bajo principios cristianos. Me enseñaron acerca de la Biblia, acerca de Jesús, acerca de todos los textos, acerca de las hazañas que hicieron muchos héroes de la fe. Así que si tal vez algunos términos que utilice o ciertas cosas que cite que sean espirituales, si tal vez no te identificas con esta religión, igualmente me encantaría que te dieras a la tarea de ver completamente todo el video, dado que realmente es una enseñanza muy bonita y me animo a contarla no por un tema de vanidad, sino realmente es porque muchas personas se han logrado identificar mucho con esta historia y quiero llevártela a ti que probablemente no te conozca. Dicho esto, te quiero contar que para el año 2022 tomé la decisión de ir, de tomar un vuelo de Colombia hasta la ciudad de Madrid buscando a mi papá. Yo llevaba sin ver a mi papá por más de 14 años, dado que mis papás se habían divorciado y pues había tomado la decisión de buscar nuevos horizontes en otro país con fines económicos. En su momento, cuando un papá hace eso, o en el contexto en el que yo estaba, que era una niña de 11 años, pues para mí fue muy difícil de asimilar. Sentí básicamente la herida de abandono. ¿Por qué? Porque básicamente un papá sí contribuye mucho al desarrollo de una persona. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, pero realmente yo siempre sentí la necesidad de volver a ver a mi papá. ¿Sí? Por más que de pronto yo lo comentaba hacia personas cercanas, familiares, amigos, varias personas en ese momento me decían que era una locura, que no fuera, que era un capricho, pero yo, sinceramente, yo quería ir y volverlo a ver, volverlo a abrazar, ¿sí? Conseguí el dinero y el tiempo para poder pedir mis vacaciones en mi trabajo y poder viajar a España. En su momento cuando yo volví a ver a mi papá, yo pensé que de pronto íbamos a tener una reacción, no sé, tal vez negativa o demasiado eufórica, pero fue muy natural, fue como, hola papá, ¿cómo estás? Nos abrazamos y fuimos en su momento a comer. Él se dedicó los primeros días, pues él tenía una rutina de trabajo, entonces pues me dejó en el mismo apartamento donde él estaba y pues en esos primeros días pues yo no me sentí muy cómoda, pues volver a ver a una persona que tú no has visto por demasiado tiempo, pues tiene otro tipo de rutina, otro tipo de hábitos y pues sinceramente pues yo sentía que estaba conociendo a un desconocido, ¿sí? Pasaron 3 días y yo le comenté a mi papá que yo quería irme de ese pueblo porque fue en Olvega, en Olvega, en España. Es un pueblito muy pequeño. Yo le dije, pues realmente me quiero ir porque no estoy haciendo nada y quiero darme la oportunidad de conocer otras ciudades cerca ahí o en Europa. Entonces tomé la decisión de ir a conocer Portugal. Para las personas que de pronto tengan la oportunidad de ir realmente en Europa, viajar entre los países es muy económico, ya sea por tierra o ya sea por ahí. Compré los tiquetes para ir a Portugal y en ese momento cuando estaba haciendo mi maleta, eh, encontré un bolso y dentro del bolso había una carta. ¿Por qué cuento este dato como muy peculiar? Porque realmente encontrar la carta eh, para mí fue un choque muy fuerte. Yo he escrito una carta a mi papá, una carta de amor, expresando cuánto quería a mi papá hacía unos años atrás y esa carta estaba ahí. ¿Sí? No sabía cómo había llegado, no sabía de qué manera, pero la carta estaba ahí. En ese momento yo entendí que realmente yo tenía que tomar una decisión en mi vida y era como seguir tal cual como estaba, verme a mi papá y despedirme de él y darle continuidad a mi vida, o realmente yo tomaba la decisión de encarar la situación de una vez por todas y me da la tarea de perdonar, ¿sí? Para mí era muy difícil porque siempre he sido una persona, en su momento lo era, que era una persona como que nunca olvidaba nada malo que me hicieran, era muy rencorosa, tenía mucho enojo, como hasta ciertas injusticias que muchas veces podemos llegar a vivir. Y simplemente al leer la carta me puse a llorar. Lloré como por unos casi 2 horas, calculo yo.
y tuve que tomar la decisión yo quise tomar la decisión de entregar la carta. Al momento en que yo decidí tomar la carta y entregársela a mi papá, yo lo mandé a llamar y le dije, papá, yo le quiero decir algo. Yo le pido perdón. Yo le pido perdón por tal vez no haber sido la hija que usted quiso tener o no, de pronto no llegar a sus expectativas o muchas veces por las actitudes o palabras siguientes que yo le pude haber dicho. Le pido perdón, papá. Lo acepto como el papá que me tocó tener en esta vida. Gracias y también lo perdono. En ese momento, pues mi papá quedó como completamente estupefacto y yo sé que probablemente en la historia yo no era como la que tenía que pedir perdón, porque pues de alguna manera yo me sentía la víctima. Pero cuando estuve allá yo decidí dejar eso atrás y yo quería pasar la página de mi vida, no quería que solamente mi vida fuera de rencor, de odio, de enojo hacia Dios, hacia la vida, hacia una persona. Y me di cuenta que realmente yo había cargado por más de 14 años un veneno que realmente solamente yo era la que me estaba haciendo daño. Decidí darme ese regalo y entregar la carta. Me fui a viajar a Portugal, mi papá se quedó con ello y pues uno ganando en pesos colombianos y gastando allá en euros, pues realmente todo se multiplica por 4 o hasta incluso hasta por 5. El dinero se me fue muy rápido, ¿sí? Entonces tuve que regresar a donde estaba mi papá, en Olvera. Y en ese momento donde estaba mi papá, en esta segunda ocasión donde yo lo había podido volver a ver, en esta segunda ocasión cuando lo pude volver a ver, eh, realmente yo sentí que algo había cambiado. No sé si era un tema de actitud, no sé si fue un tema espiritual, no sé realmente qué fue lo que ocurrió, pero mi papá estaba con otra actitud realmente de compartir con su hija, realmente de decidir y decir, bueno, ella se tomó la tarea de estar acá y quiero compartir y voy a sacar unos días de trabajo para poder conocer o compartir con él. Entonces me regaló ese momento de la vida y realmente pues fuimos a varias ciudades, fuimos a Toledo, fuimos a unas ciudades donde hay unos parques temáticos muy conocidos en esa zona del mundo. Y yo en ese momento yo quité como una barrera y mi papá me empezó a hablar acerca de su papá. Mi papá no había conocido a su papá sino hasta sus 25 años. Yo realmente lo volver a ver a mi papá hasta mis 26 años. Realmente casi la historia era como muy parecida en ciertos aspectos. Entendí que mi papá simplemente había hecho lo que pudo con lo que sabía y simplemente era un niño también herido que fue víctima probablemente de las circunstancias y de sus padres y que había hecho lo que había podido hacer, amarme a su manera. Después de esto, mi papá me dijo algo muy significativo que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo en mi vida. Y me dijo, Andrea, usted eso que está haciendo se le van a abrir las puertas en Colombia. Yo estoy seguro que eso le va a pasar. Y usted va a ser una persona muy bendecida y una persona muy afortunada. En su momento cuando me dijo las dos últimas cosas, yo no entendía a qué se refería, pero él me decía que era una promesa que Dios me había dado desde que yo era muy pequeña, que eso me lo habían dicho muchas personas, pero que yo realmente no sabía. Cuando yo regresé a Colombia, después de haber compartido ese tiempo y después de haber hablado con él, en mi corazón había demasiada paz. Yo sentía que me había quitado un peso de encima. Sentía que realmente el viaje había valido la pena con tal de haber comunicado con mi papá cuánto lo amaba y haber dicho, perdón, te perdono y te acepto. Lo tuve que confesar con mi boca porque realmente muchas cosas que nosotros queremos hacer eh, quedan como mucho en nuestro interior, pero es necesario confesarlo. Pasado septiembre del 2022, realmente la promesa se empezó a cumplir. Muchas personas que tenían que ver con el tema de mi negocio me empezaron a buscar, sin yo estar como poniéndome delante de. Hasta el día de hoy, desde septiembre del 2022 hasta la fecha, yo no dejaba de cobrarle a mi negocio. Antes de eso, realmente esforzarme por cobrarle algo a mi negocio era difícil, era muy complicado. Era como si cuando tú estás pedaleando, pero estás sin lograr avanzar. Y entendí el mejor regalo que me pude haber dado era haber dado el perdón. Y yo le dije a Dios que
dado las circunstancias que siempre iba a evitar el perdón en mi vida, o sea, que no pasaba, sí, que tal vez una persona me hiriera, me traicionara, siempre iba a existir el perdón en mi vida y que realmente el veneno me lo estaba tomando yo. ¿A qué te quiero invitar con toda esta historia? Realmente es que perdonar es de valientes. Perdonar no es algo que salga de la noche a la mañana, es un trabajo interno que se debe hacer. Y que si probablemente tienes tú también esa herida de abandono, esa herida en donde probablemente tu papá, tu mamá o algún hermano o alguien de pronto te ha herido durante bastantes años, te des a ti ese regalo realmente de perdonar, de confesar con tu boca que tú los perdonas. Muchas veces esas situaciones, cuando estamos en medio de ellas, no entendemos por qué a nosotros o para qué nos pasa esto, pero te puedo decir con toda seguridad y después de haber pasado un desierto de más de 14 años, que todo tiene un propósito. Yo cada vez que cuento esta historia a una persona, siempre sienten las ganas de hablar con su papá o con su mamá y otorgarles este perdón. No sé si sea también tu situación, pero me gustaría ahorrarte un montón de tiempo. Y créeme que después de que yo hice eso con mi papá, a mí la vida me cambió radicalmente. Hasta el día de hoy he cumplido sueños que nunca he soñado, he logrado ir a Brasil, he logrado capacitarme con los más grandes referentes en el mundo digital, he logrado por fin tener una vivienda que en la cual estoy pagando en este momento, dado que anteriormente eso siempre me tocaba mudarme de habitación en habitación y tuve bastantes complejos por eso. Y el día de hoy gozo de muchas cosas y bondades que innumerablemente me puedo quedar una media hora más hablando y la idea no es esa. Si te gustó este video o sabes de pronto a alguien que le pueda contribuir una historia similar o de pronto a ti, inclusive que de pronto has vivido con esto, date a ti la tarea de realmente perdonar. Si tal vez quieres saber un poquito más acerca del detalle de toda esta historia, hay un primer video que yo hice hace 2 años con todos los recortes de los videos y fotos que hice. Si quieres te lo puedo mandar. Lo paso está en otro canal publicado y me puedes escribir. No tengo ningún inconveniente que me escribas acerca de este video. Me puedes dejar algún comentario o me puedes escribir a mi correo electrónico. Espero que te haya ayudado un montón esta historia y que te haya regalado estos minutos para poder darte cuenta que tienes un don y unos talentos extraordinarios y que probablemente esta carga que sientas emocional realmente no eres tú, sino son muchas cosas, circunstancias que te han querido opacar. Y tú puedes realmente sacar a lucir ese don y talento, solamente es que desempolves tu ser y desempolvando tu ser empieza con esto, perdonar. Que Dios te bendiga.